Bienvenidos una vez más a Basket 365. Soy Denis y en el vídeo de hoy lo que vamos a hacer es hablar de un jugador que lleva 10 partidos siendo probablemente el mejor jugador de su conferencia, tal vez el mejor jugador de la NBA. Eso no quiere decir que lo sea de verdad, que lo sea en toda una temporada, pero después de tanto tiempo esperando, después de tantos problemas de lesiones, de tantas temporadas decepcionantes, Anthony Davis está siendo el jugador que esperábamos que fuera. Y quiero explicar un poco las claves de esto y por qué ha pasado y por qué está ocurriendo precisamente en esta temporada en los Lakers después de eso, tanto tiempo esperando. Y bueno, antes de nada, si estáis aquí, me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que os suscribáis y a que le deis a like a este vídeo, que me ayudaría muchísimo. Comentadme abajo lo que opinéis y ahora ya sí, vamos a empezar. Y como veis, en esta ocasión vamos a utilizar el formato más de estilo presentación porque hay muchos datos de los que hablar y creo que es lo más cómodo para todos, así que sí, me tendréis en pequeñito con la webcam en la esquina y ya está. Y ya que estamos hablando precisamente de este formato, un poco después de la publicación de este vídeo estaré en directo en Twitch. Os lo comentaré después, pero 6:30, 7 horas de España, estaré en directo para charlar un rato con vosotros, para hacer la tier list de los escoltas titulares de la NBA, porque es eso, llevo unos cuantos días sin hacer directo y creo que toca. Y bueno, vamos entonces a hablar de Anthony Davis y vamos a centrarnos en su etapa en los Lakers. Antes de eso se pasó bastantes años en New Orleans, donde era un jugador muy bueno, pero que no tuvo mucho éxito colectivo, y en su primer año en los Lakers llegó y ganó un anillo, ¿no? En esa temporada de la burbuja, y en ese momento todo parecía maravilloso en Los Ángeles, pero desde entonces digamos que las cosas no han sido iguales, ¿no? La siguiente temporada sería esa en la que llegarían a playoffs con una clasificación baja y perderían en primera ronda contra los Suns. El año siguiente acabarían no entrando en playoffs directamente y esta temporada empezaron fatal y hizo falta un Anthony Davis increíble para que el récord se esté levantando y ahora mismo los Lakers no estén bien, pero como mínimo estén en rango de poder competir por play-in o tal vez incluso playoffs, porque llevan solo un cuarto de temporada y bueno, el récord no es tan terrible como era hace cosa de 15 días. Y la clave de esto es Anthony Davis, porque estamos hablando de un jugador que ha pasado en cierto modo por 3 etapas en Los Ángeles, en mi opinión. La burbuja me parece un tema aparte porque tiró un nivel tan bueno, tan superior a lo que ha sido su media a lo largo de su carrera, que es una anomalía, ¿no? Una anomalía que jugaron muy bien de timing. Pero Anthony Davis en su primera temporada en Los Ángeles y en la segunda sí que tuvo una diferencia un poco de volumen, una diferencia de acierto en ciertos aspectos, pero jugaba parecido, jugaba en esa posición de ala pivot, no le gustaba jugar de pivot, solo jugaba cuando su equipo realmente lo necesitaba en momentos muy puntuales y más en playoffs que en temporada regular, y era un jugador que, como veis, aparte de que era muy bueno a nivel defensivo, ponía números muy potentes, números del All-Star y del jugador de calibre del NBA, pero no era ese candidato MVP que esperábamos que llegara a ser. Entre las temporadas 2019-2020 y la temporada 2020-2021, Anthony Davis promedió 35,7 minutos de juego por partido, 24,5 puntos, 8,8 rebotes, 3,2 asistencias por partido, 3,2 triples intentados también, un 50% de acierto en sus tiros de campo y un 31% de ese 3. Como veis, el tiro de 3 no tiene ni demasiado volumen ni es demasiado bueno, porque Anthony Davis lo que es una bestia defensiva, un jugador realmente bueno en defensa y alguien muy ágil y muy atlético para su tamaño, que al final supera físicamente a sus rivales en el poste. Ha tenido etapas mejores y peores en la media distancia, pero la clave de Anthony Davis es atacar el aro, y es algo que no hacía tanto en este momento. Vamos a ir recorriendo los stats de Anthony Davis y luego hablaremos de la selección de tiro porque es la clave principal, pero como veis, este fue el Anthony Davis de sus 2 primeras temporadas en Lakers. El Anthony Davis que llegó, ayudó a ganar un título y tuvo un año un poco peor con bastantes lesiones el año siguiente, y tras eso llegaría la temporada pasada, la temporada 2021-2022, que fue el año más decepcionante de Anthony Davis en los Lakers sin lugar a dudas. Y hay bastantes motivos para esto. El primero es que estaba jugando de manera similar al año anterior, pero su tiro estaba entrando muchísimo menos, falló muchísimos triples, el tiro a media distancia estaba entrándole peor, y eso hizo que Anthony Davis perdiera confianza en su tiro y poco a poco fuera adaptando su juego y evolucionándolo hasta convertirlo en lo que estamos viendo actualmente. Y el camino tuvo sus baches, porque este Anthony Davis estaba peor de forma, estaba posiblemente más gordo, desde luego estaba más musculoso y pesaba más, había perdido un poco de agilidad, que era algo que lo hacía destacar sobre todo en defensa, pero también a nivel ofensivo, y como veis tuvo un año flojo. Estamos viendo aquí la comparación de las 2 temporadas anteriores que acabamos de ver con su temporada 2021-2022, y Anthony Davis promedió 35,1 minutos de juego por partido, o sea que jugó un poquillo menos que la temporada anterior, anotó menos todavía, 1,3 puntos por partido. Estamos hablando de un jugador increíble que se espera que sea un candidato a MVP promediando 23 puntos por partido
que está muy bien, pero no tanto. Es verdad que reboteó más, y eso se debe a que Anthony Davis el año pasado por fin poco a poco empezó a hacer esa transición a la posición de pivot, donde siempre hemos sabido que era mejor y donde se negaba a jugar. Aún así jugaba como el 25% de su tiempo en la posición de center y el resto en la posición de ala pivot, pero estar más cerca del aro ayudaba a que consiguiera algún rebote más, se mantuvo similar a nivel de asistencias, tiró menos triples, de hecho aquí he cometido una errata, como veis había tirado 3,2 triples por partido el año anterior, ha bajado en 1,4 triples por partido intentados. ¿Por qué? Porque no le entraban hasta el punto en el que perdió la confianza y dejó de tirarlos. Como veis, en la temporada pasada Anthony Davis anotó solo el 19% de sus triples, que es una bajada de 12 puntos porcentuales, y pasó de tirar bastante mal a que cada vez que tira le esté haciendo un favor al equipo rival. Lo que sí que hizo fue aumentar un poquillo su eficiencia total. ¿Por qué? Porque estaba tirando tan mal que redujo sus tiros de 3 y potenció lo que hacía bien hasta ese momento, que era esa anotación interior. Pero esto siguió evolucionando este año, donde tuvo un comienzo de temporada, los primeros 10 partidos. Ahora mismo Anthony Davis iba jugados 20 partidos, el último no lo contamos, el 21, porque tenía gripe, jugó 8 minutos y se retiró, ¿no? Pero los 10 primeros partidos estábamos viendo al Anthony Davis de este año un poco más pulido, un poco mejor de forma, un poco mejor a nivel defensivo, y como veis estaba promediando 34,6 minutos de juego, o sea, jugando un poquillo menos que la temporada 2021-2022, anotando lo mismo, 23 puntos por partido, reboteando incluso un poquillo más, porque aquí ya estaba 100% en esta posición de pivot, ya no estaba jugando de ala pivot, estaba al final aprovechando sus mayores virtudes, estaba más ágil también y tenía más impacto defensivo. Y sí que redujo un poco su volumen de asistencias por partido. ¿Por qué? Porque jugando en esa posición de interior al final recibes algún toque menos, pero bueno, promediado en este comienzo de temporada 2,5 asistencias por partido, 1,5 triples intentados, o sea que redujo un poquillo más todavía los triples intentados con respecto a la temporada pasada, hasta un nivel ya bastante insignificante. AD por fin comprendió que no es Kevin Durant, es un jugador que tiene que dominar en el interior, ¿no? Y mejoró un poquillo su eficiencia, estaba anotando un 54% de sus tiros de campo y un 27% de ese 3, que está muy mal, pero bueno, se tiraba muy pocos tiros, tampoco era relevante y era mejor que el año anterior. Pero aquí llegamos al punto de inflexión de la temporada y el momento en el que de repente Anthony Davis está siendo mencionado como un candidato a MVP, como el jugador que creíamos que podía llegar a ser, y eso, lo digo al principio del vídeo, Anthony Davis es ahora mismo, o ha sido estos últimos 10 partidos, el mejor jugador de la NBA. Son 10 partidos, no es toda la temporada, no os alarméis. Pero vamos a ver el salto, porque este Anthony Davis era bueno, era un jugador más que competente. El Anthony Davis que acabamos de vivir es una auténtica locura. En el mismo tiempo de juego, como veis, 34,6 minutos de juego, no ha cambiado. Está anotando 34,2 puntos por partido, que son 11 puntos más que la temporada anterior. Consiguiendo 15,4 rebotes, esos son 5,5 rebotes más por partido que la temporada anterior. Y ahora mismo Anthony Davis en la temporada en general lidera la NBA en rebotes por partido, estando hacia algo, pero es que eso, lleva 10 partidos promediando 15 rebotes por partido, 2,7 asistencias, reparte un poquillo más de juego que los primeros 10 partidos, pero es insignificante, tira todavía menos triples, ya lo ha reducido a 1,2 triples por partido, nada, y esos pocos triples que está tirando los está metiendo, pero lo que importa, está anotando el 63% de sus tiros de campo. Esta cifra es poco sostenible, pero todo se basa en que AD ha comprendido que esos tiros de larga distancia de 2 puntos, esos tiros de 3 complicados, incluso en ocasiones tiros de 3, aunque estén completamente abiertos, son menos eficaces que él atacando el aro, porque es mejor a nivel atlético, a nivel de movilidad y a nivel de control de su propio cuerpo para un jugador de 2,10 metros que cualquiera de sus rivales a nivel defensivo en casi cualquier emparejamiento. Y aún por encima, cuando ataca el aro y falla desde cerca del aro, hay más posibilidades de que consiga un rebote ofensivo. Anthony Davis está teniendo su mejor temporada a nivel de rebotes ofensivos en la NBA con 29 años de edad, porque está anotando y tirando en el interior más que nunca, está por fin convirtiéndose en ese pivot y es por fin uno de los 3 mejores pivots de la NBA. Hasta ahora no lo era porque jugaba de ala pivot. Y eso, estamos viendo un auténtico monstruo en los tableros que esperemos que vuelva bien de su gripe y siga siendo este jugador. La salud siempre es un problema con Anthony Davis, ahora está enfermo, luego tendrá alguna lesión, pero si vuelve con este nivel de intensidad, aunque obviamente baja nivel de producción, no creo que vaya a promediar el resto de la temporada 34 puntos y 15 rebotes por partido, estamos hablando por fin de un jugador candidato a MVP, un jugador que es la primera espada de los Lakers, que deja a LeBron James en un plano secundario mucho más lógico para un jugador a punto de cumplir los 38 años de edad, y un jugador que puede ayudar a que estos Lakers de verdad entren en playoffs, porque está siendo imparable. Y vamos a ver cómo ha cambiado esa selección de tiro y cómo eso, el jugar de center y comprender que no es Kevin Durant, que es Anthony Davis, le ha permitido explotar. Vamos a ver. Lo sé que son bastante cutres, pero mi nivel de diseño gráfico ya sabéis que no es muy alto.
Estamos viendo la selección de tiro de Anthony Davis en la primera racha de la que estábamos hablando, los 2 primeros años en los Lakers, de 2019 a 2021. Creo que esto es importante para que comprendáis las bases con las que llegó Anthony Davis a los Lakers y dónde está ahora mismo. Lo que veis más cerca de mi webcam es la selección de tiro de Anthony Davis, o sea, qué porcentaje del total de tiros que hacía durante la temporada tiraba desde cada zona del campo, y en el otro lado veis el acierto. Como veis, Anthony Davis tiraba poco más del 30% de sus tiros en el aro, a menos de 90 centímetros del aro, o sea, mates y bandejas. En esa zona de floater o de todavía una bandeja un poco más lejana o de gancho, de los 90 centímetros a los 3 metros de distancia al aro, que es esa franja azul, Anthony Davis se tiraba el 18% de sus tiros. Y luego llegamos a la media distancia, entre 3 y 4,9 metros de distancia al aro, donde se tiraba también un 18,3% de sus tiros, y esta zona ya es más peligrosa, son tiros más complicados. Anthony Davis ha tenido a lo largo de su carrera esos momentos en los que su tiro de media distancia era realmente bueno, no tanto Los Ángeles, sinceramente. Y luego llegamos a la zona maldita, ya la veis en rojo, la zona de media distancia larga, esos tiros que todavía valen 2 puntos pero ya se acercan demasiado a un tiro de 3, el tiro que generalmente no quieres que nadie tire. Y Anthony Davis se tiraba el 14% de sus tiros totales desde ahí, es una cifra muy mala. Y luego el 18,6% de sus triples en esas 2 primeras temporadas, el 18,6% de sus tiros en esas 2 primeras temporadas eran desde 3. Y mirad ahora la eficiencia, menos del 31% en triples, menos de un 33% en esos tiros de 2 puntos. O sea, ni siquiera es que si anota, sume 3 puntos, es que suma 2. Este tiro era terrible y se tiraba el 14% de sus tiros desde ahí. Pero incluso en la media distancia media, digamos, esa franja amarilla, solo anotaba el 41,3% de sus tiros. Es una cifra bastante mala. Una vez nos acercamos a la canasta ya es diferente, 76,6% de sus tiros a nivel de mates y bandejas está muy bien, y el 46,2% de acierto en esos tiros en la franja azul está bien, pero tampoco tanto para un jugador de los atributos físicos y del talento de Anthony Davis. Y ahora quiero que veamos cómo ha cambiado la selección de tiro y luego volveremos al acierto al final, porque después de estas 2 primeras temporadas, recordemos que Anthony Davis el año pasado tuvo una mala racha desde 3, no le estaban entrando sus tiros, está tirando realmente mal de media distancia también, y empezó a corregir su forma de jugar y a dirigirse un poco hacia lo que estamos viendo ahora mismo. Y es que veis ahora, encima de mi cabeza, encima de la cámara, la misma selección de tiro que veíais hace un momento, la de las 2 primeras temporadas en Los Ángeles, y vamos a ver el cambio en la temporada pasada, porque redujo sus tiros de 3, aumentó sus tiros de largos de media distancia, lo cual quiere decir que tenía menos confianza en su triple y daba un pasito adelante, y no era una buena idea, la verdad, pero potenció sus tiros de cerca del aro y esos tiros en la franja azul. Y ahí empezamos a ver un desarrollo. Del 18% de sus triples en las 2 primeras temporadas en Los Ángeles bajó al 10. Como decía, aumentó del 14 al 18 esos tiros largos de media distancia. Redujo un poco esos tiros de media distancia intermedia, del 18% al 15%, y elevó del 18,4 al 19,3 esos tiros ya muy cerca del aro, y sobre todo aumentó un 7% de sus tiros totales, que es mucho, sus tiros de mates y bandejas, finalizaciones de loops, tiros fáciles que anota casi con un 80% de acierto. Pero es que esto siguió evolucionando hasta el Anthony Davis de esta temporada, y este Anthony Davis está siendo brutal. Ahora veis encima de mi cabeza lo que veíais hace un momento en el otro lado. La selección de tiro de Anthony Davis el año pasado. Miradla este año. Ha recortado todavía más sus triples, ha bajado del 10 al 7,3%. Ha cortado totalmente esos peores tiros de la NBA, esos tiros largos de media distancia, del 18,1 al 8,7%, se está tirando muy pocos. Ha reducido incluso esos tiros en la franja amarilla, esos tiros de los 3 a los 4,9 metros de distancia del aro, estaban un 15 y este año está solo tirando un 12, y ha aumentado drásticamente sus tiros cerca del aro. A nivel de mates y bandejas está más o menos igual, del 37,6 ha bajado al 36,7, pero ha aumentado más de un 10% sus tiros intentados entre 90 centímetros del aro y 3 metros del aro. Y esos son tiros que Anthony Davis acierta a muy buen nivel, sobre todo este año que está mucho más fino de lo que estaba en ese momento. O sea, básicamente ha cortado totalmente esos tiros malos, ha reducido drásticamente esos triples que no le entraban, y ahora que los ha reducido tanto, solo tira triples muy claros y le están entrando más. Ha reducido incluso esos tiros bonitos de media distancia, los que está posteando, se gira, tira, y si entra queda maravilloso. También lo ha reducido. ¿Por qué? Porque lo que queremos de Anthony Davis es que ataque el aro, que finalice loops, que consiga rebotes ofensivos y que sea imparable en la pintura, porque tiene la capacidad de hacerlo. Y mirad si lo está haciendo. Ahora estáis viendo la diferencia, no de selección de tiro, sino de acierto de Anthony Davis entre la temporada pasada y esta. El año pasado sus tiros entraban fatal desde 3, como veis un 18%, este año está tirando un 33% en lo que es la temporada completa. No es una maravilla, pero es una mejora. Sus tiros de media distancia en esa franja amarilla eran
históricamente malo, es 31,7%. Este año está un 42,2%, que no está bien, pero como mínimo tira muchos menos. Está metiendo muy pocos de esos tiros en la franja roja, solo un 34,4%, pero ha reducido eso muchísimo con respecto al año anterior. Y lo importante es que está metiendo sus tiros cerca del aro, un poco menos que el año pasado, pero también se tiran muchísimos más, está casi en el 78% de acierto en mates y bandejas, y está anotando el 56% de sus tiros cerca del aro frente a un 48,5% el año pasado. Y el hecho de que el mayor volumen de tiros, básicamente el 67% de sus tiros vengan de una zona donde acierta entre el 78 y el 56% de sus tiros, hace que Anthony Davis obviamente esté anotando, pues en la temporada en total creo que 27 puntos, últimamente 34 puntos por partido, y si sigue seleccionando los tiros así, si sigue tirando en esta zona, es que es lo que va a seguir consiguiendo. No 15 rebotes, pero 12, no 34 puntos, pero 30, defensa de élite, y un jugador que no tiene por qué tirarse los tiros de media distancia para cerrar partidos, tiene que explotar sus virtudes, atacar el aro, finalizar alley-oops, es una bestia defensiva, y mientras Anthony Davis siga siendo este jugador, es uno de los mejores jugadores de la NBA. Si lo respeta la salud, podemos tener unos Lakers muy interesantes que tal vez de verdad compitan en playoffs, liderados por fin por Anthony Davis y no por LeBron James. Y nada, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.